Bienvenidos a su programa favorito, Salud en Casa. Como siempre, le traemos a los mejores especialistas con los temas más actualizados en salud. Por eso, hoy vamos a hablar de recuperación de adicciones y para eso nos acompaña la doctora Erika Ivonne Popoca Contreras. Ella es especialista en medicina general, pero también en medicina integral. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, licenciada. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Platícanos, doctora, primero, ¿cuál es la diferencia entre medicina general e integral para desde este enfoque abordar nuestro tema principal? Con mucho gusto. La medicina general la hemos identificado como este término alopático, donde partimos de estudios clínicos, de laboratorio, diferentes diagnósticos que nos permiten tener el enfoque general del paciente. Y la medicina integral es un rubro médico relativamente reciente que ve al ser humano como un todo, viendo sus enfoques físico, mental, emocional, sexual, ambiental y espiritual. Y con esta fusión de ambas disciplinas podemos ofrecer una solución. Qué bueno que lo mencionas, porque normalmente pensamos en el adicto a alguna sustancia, alguna droga en específico, o al tabaco o al alcohol, pero también hay personas que son adictas a otras personas, a otras situaciones, a su trabajo, doctor. A veces generan incluso esta adicción. Sí. En un estudio que se hizo en los Estados Unidos, se pudo hacer un listado aproximado de cuántas adicciones existen y ellos detectan que hay aproximadamente 70 diferentes tipos de adicciones. Quizá hay quien le gusta mucho estudiar, por ejemplo, y con esto se aísla, pierde el contexto social habitual y pasa por un proceso adictivo. Quien quizá ahora con estos medios digitales está un promedio superior a 1 hora en ellos, pudiera estar padeciendo también una adicción, temas de sexualidad, ludopatías, por supuesto la cuestión laboral, ¿no? A veces lo vemos como una gran virtud, alguien que es muy dedicado al aspecto del trabajo, decimos, qué persona tan de verdad esmerada, ¿no? Sin embargo, puede ser patológico. Entonces, como es muy sutil, no siempre lo detectamos, o en muchas ocasiones, esas relaciones de pareja que no fluyen, que lejos de sumar a nuestra vida restan y seguimos ahí. Y aunque en ocasiones conversamos con las personas y le decimos, ¿cómo es posible que continúes en un ambiente tan desfavorable? No logra la persona ver con claridad. Ahí se está padeciendo una adicción a una persona. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarlo, doctora? ¿O cómo se acerca este paciente? ¿Qué signos de alerta puede notar? O nosotros, como familiares, amigos, ¿qué podemos notar en esta persona para decirle, tal vez sea una adicción, o acércate al especialista? ¿Qué vemos en ellos? Sí, podemos estar en dos extremos, dos escenarios fundamentales, o en depresión o en ansiedad. Y con ello traen una serie de patologías físicas, por ejemplo, insomnio, irritabilidad, poca tolerancia a la frustración. Es una persona con una tendencia constantemente a estar enfocándose en lo negativo y realmente no hay un propósito de vida. La adicción es muy compleja, de hecho, en pocas ocasiones se logra ubicar exactamente qué significa este término. ¿Por qué se dice adicción? Adicción es una palabra que etimológicamente significa sin dicción, sin decir. Toda persona que tiene una adicción regularmente va a callar, va a ocultar la situación, pensando que con ello en algún instante las circunstancias van a mejorar. Sin embargo, sabemos que la violencia, una vez que no se contiene, crecerá a ámbitos de verdad indescriptiblemente crueles para un ser humano, donde se pierde el amor propio, la dignidad, el respeto absolutamente a todo. Claro, doctora, qué bueno que nos defines la palabra adicción, porque ahora es muy fácil que decimos, ¿verdad? Incluso algunos alimentos mencionamos, soy adicto al refresco, o soy adicto al pan, o soy adicto específicamente a este dulce, soy adicto a mi trabajo, soy adicto a esta pareja, pero debemos definir el contexto de esa adicción y se podría ser adicto más allá de estas situaciones que nos has mencionado, por ejemplo, a los alimentos. Sí, desde luego. De hecho, sabemos que hay un trastorno alimenticio que genera compulsión. Hace no mucho participé en un foro internacional donde analizábamos el contexto, el origen de la diabetes, que si bien es cierto, tiene que ver con hábitos inadecuados en el plano alimenticio,
es un factor determinante que regularmente quien tiene este padecimiento son personas con mucha amargura en el alma, que no lograron procesar eventos pasados de su vida y que justamente los alimentos dulces, las harinas, incluso ciertas grasas, lo que hacen es que se aminore un poquito esa molestia tan intensa que en realidad es de planos emocionales, de planos espirituales, y que la sustancia que estamos consumiendo está dañando al organismo. Entonces es complejo realmente poder detectarlo. Incluso se ha notado una mejoría, por ejemplo, un paciente obeso, diabético, usted seguramente lo sabe por experiencia en su profesión, que una vez que abordamos el aspecto emocional, es increíble que incluso se hacen estudios de laboratorio y los resultados son impresionantes, cómo se estabiliza esa glucosa. El cuerpo médicamente busca un factor precioso que se llama homeostasis, siempre ese equilibrio. Entonces, si estamos en la vida internamente no muy satisfechos, como que no sentimos que aquello que hemos anhelado se consolide, entonces el cuerpo va a buscar satisfacerlo a través de alimentos, por supuesto, que después se volverán compulsivos. Y entonces esa tendencia que estoy triste, antes era muy común cuando vemos aquí en la ciudad de Toluca, yo soy toluqueña, que cuando terminabas un noviazgo, el chico hermoso, en una, creo que acción de agradecimiento y de cierre de ese ciclo, te regalaba flores y chocolates. Y hoy lo sabemos, ¿no? Todo desencadenarse a nivel químico, neurológico, por el consumo del chocolate. El detalle es que cuando se vuelve adictivo, ya es un padecimiento. Entonces, bueno. Es una línea muy delgadita, entonces, doctora, para que algo se vuelva adicción. Algo, una sustancia, un alimento, una persona, una acción. ¿Cómo podemos evitar caer entonces en ese extremo de que ya sea adictivo? ¿O cómo podemos identificarlo para no caer? Sí, muy importante el factor prevención. Nuestras familias regularmente ahora estamos muy enfocados en el ámbito laboral, el desarrollo académico, tenemos proyectos financieros quizá importantes, hay muchos planes tal vez de familia, sin embargo, no detectamos trastornos que están suscitándose de tiempo atrás. Ese chico, esa chica que se aíslan, que se molestan cuando queremos conversar con ellos, ese tío, esa tía que de ser una persona muy alegre de pronto cambió, pues son ahí todos los signos que nos están indicando que evidentemente hay una situación que ha alterado a la persona. Ahora, hay una estadística muy grave, muy delicada, donde se dice que todas las personas tenemos un tipo de adicción, todas. Y esto tiene que ver con un enfoque precisamente desde la medicina integral, donde se nos habla que nosotros desde tiernas infancias debemos tener muy presente en nuestro corazón una ternura y un amor que debieron acompañarnos siempre. Y de pronto eso no surgió. Simplemente quizá nuestros padres estaban enfocados en el contexto laboral, había otras prioridades y tal vez sí se trató con cariño a la persona, sí se buscó ese acercamiento, pero no necesariamente la persona lo procesó así. No necesariamente su corazón siente esa estabilidad, siente esa seguridad para poder emprender, ¿no? Situaciones que quizás sean realmente que le permitan disfrutar, ¿no? Hay un momento en que se bloquea y hay una cuestión muy grave que es el miedo, y ese miedo siempre está presente cuando nosotros no hemos logrado procesar desde esas primeras etapas con los cuidadores iniciales diferentes situaciones que pudieron hacernos personas más plenas. Entonces no es solamente como papás o como sociedad dar, sino asegurarnos de que esa persona se dé cuenta, ¿no? O reciba, no solamente que se dé cuenta que le estamos dando, sino que reciba y que nosotros podamos hacer esa comunicación, esa conexión, doctora, para que no se sientan solos, aislados y más bien se sientan reconocidos para poder evitar caer en estas adicciones. Sí, de hecho eso puede ser una ayuda muy valiosa, lo es, sin embargo requiere atención médica profesional. O sea, al tratarse de un trastorno, y de hecho, por ejemplo, ¿no? En nuestro país, cuando hablamos de alcoholismo, cuando hablamos de drogadicción, que son como quizá las adicciones más reconocidas o socialmente más visibles por pues la devastación física de la persona,
pensamos que quien padece esta enfermedad es aquella persona que quizá está en las aceras, ¿no? que ya realmente su condición de vida ha pasado a un estrato de no dignidad y no es así. El alcoholismo, según dice la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, es un trastorno de tipo mental. La sustancia solamente va a ayudar a sedar todo aquello que está desconfigurado en el alma. En Estados Unidos se define, y de hecho es la definición que podría considerarse para todas las adicciones, perversas enfermedades del alma. Solamente físicas. Vamos a seguir platicando de este tema aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre recuperación de adicciones. Vamos a seguir platicando entonces, doctora, de este tema. Hablabas de la definición de alcoholismo en el bloque anterior y nos hacías mención de que no solamente es la enfermedad de este individuo que encontramos tal vez en mal estado, sino que puede afectar a toda la familia, doctora. Sí, el alcoholismo, como el resto de adicciones, son enfermedades familiares, son enfermedades de tipo social. Todos de una u otra manera tenemos alguna repercusión o nuestra actitud o nuestra conducta incide en que la persona, sobre todo que le está padeciendo de manera directa esta adicción, siga en esa condición. El día de ayer, por ejemplo, conversaba con la hermana de uno de mis pacientes. Él es un hombre adicto a sustancias tóxicas. Y su hermana me decía, no, le hemos dado muchas oportunidades, él no quiere realmente recuperarse, ha causado muchos problemas. Y me decía, lo que pasa es que él no tiene fuerza de voluntad. Y mi pregunta fue, ¿usted conoce algo de adicciones? ¿Sabe que es una enfermedad familiar? Que no se necesita fuerza de voluntad, sino que se requiere buena voluntad, que una de las opciones imprescindibles para recuperarse de una adicción es trabajar el plano emocional y en la familia puede haber contención o indirectamente contribuir a que ese consumo de la sustancia sea aún mayor. Entonces, la persona se quedó sorprendida porque pues prácticamente tienen a su hermano, lo asisten en un centro de recuperación de adicciones y a veces se piensa como familia que eso es suficiente. En nuestra sociedad mexicana se nos ha enseñado a que si no vemos algo no existe. No, lo sabemos, es un mecanismo de defensa llamado negación. Y dice uno de los psiquiatras precursores de los tratamientos en temas de adicciones, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, es mucho más complejo de lo que pudiéramos imaginarnos. Nuestro país está padeciendo una epidemia de adicciones. Durante muchos años, hasta hace 2 décadas, en este país era propiamente un espacio de tránsito de los narcóticos. Hoy es uno de los consumidores más importantes a nivel mundial. Y era lógico que esto sucediera porque venimos de entornos muy disfuncionales. En ocasiones cuando doy estas charlas en universidades y les comparto, a ver, levantamos nuestra manita, les preguntaría a todos los chicos que estamos en el foro, ¿venimos de una familia disfuncional? Y no, o sea, como que nos resistimos, ¿no? En alguna ocasión eran exactamente 100 personas y levantaron la manita 6. Les dije, y empiezo por mí. O sea, reconozco que hubieron bondades maravillosas en mi entorno, pero que otras definitivamente fueron disfuncionales, que he tenido que irme reconstruyendo y buscando ayudas para poder lidiar con muchos pesares del alma. Y les dije lo siguiente, 94 personas que estamos en negación, habrá que revisar nuestras historias. Como dicen en redes sociales, ¿no? ¿Todo bien en casa? La pregunta, ¿todo bien en casa? Y es cierto, doctora, porque es nuestro núcleo, es en el que nos desarrollamos no solamente como niños, pareciera que solamente ese bebé recién nacido necesita el calor de mamá, el beso, la atención, la mirada, y no, también el adulto necesita esa contención familiar, no solamente este adulto con una adicción, sino todos. ¿Cómo podríamos identificar entonces que una familia es funcional o no para desde ahí partir? Sí,
La clave, si en una familia no hay comunicación, si no podemos expresarnos con libertad, si cuando hablamos somos interrumpidos, descalificados, desde ahí es una familia que no está funcionando. Independientemente de que pudiésemos tener oportunidades laborales, que aparentemos un éxito, lo cierto es que las bases no están debidamente cimentadas, porque no hay esa confianza, y en la medida que no hay esa confianza, no hay seguridad. Y una persona que no se siente amada será alguien que se autodestruye. Ese amor es entonces lo que buscan ellos un poco llenar, ¿no? Tal vez esos vacíos, doctora, que hace la familia, ¿no? O que generamos, porque como familia somos muy buenos para señalar al otro, como nos mencionabas el ejemplo de tus pacientes. Yo veo que mi hermano no tiene fuerza de voluntad, yo veo para afuera, pero no nos analizamos como núcleo familiar, qué tanto estamos apoyando o qué tan bien nos estamos comunicando. Antes tal vez muy mal catalogábamos estas familias disfuncionales como si estaban separados, o sea, divorciados o no, los papás, pero en realidad es que eso no da una funcionalidad en una familia. No sé si te han tocado parejas en donde están divorciados pero tienen una muy buena comunicación y personas que viven juntos como esposos y tal vez ni siquiera escuchan al otro. ¿Qué me puedes decir de ese tema? Sí, habría que redefinir en la actualidad qué es una familia funcional, cuáles serían esas características imprescindibles. Y es como esta traducción del amor práctico, del amor real, de la ternura, de la cercanía. Nosotros, y después de todo lo que hemos vivido en los últimos 3, 4 años, hemos transformado nuestra manera de ser. La sociedad presentamos signos muy complejos de neurosis. Y la neurosis nos lleva a una adicción terrible, que es la adicción al control. No sales, no vas, esto es así, lo digo yo. Todo ello descalifica a una persona porque va dañando su autoestima. Y luego venimos, según dicen grandes escritores de diferentes regiones del mundo, en una sociedad donde no se nos enseña uno de los artes imprescindibles para vivir, amarnos a nosotros mismos. Si tenemos esas expresiones de tratarnos con ternura, con cariño, se suele decir, no se ve bien, o si hablas un poco de tus logros, qué persona tan pagada de sí. En realidad es una forma también de descalificar uno de los valores esenciales de un ser humano, que es ese amor y reconocimiento a sí mismo. Claro, incluso nos dicen como no presumas, ¿no? O sea, qué bueno que te va bien, pero no presumas. Te compraste eso nuevo, no presumas. Y no es que uno vaya alardeando por el mundo lo que tiene, sino más bien que buscamos siempre ese reconocimiento social, ese reconocimiento familiar, incluso ese reconocimiento de la pareja, ¿no? Nos vamos más al reconocimiento de mis hijos, de mis pares incluso. Exactamente, sí, de hecho es vital. Esas heridas que justamente comienzan a lesionar el alma surgen en la infancia. De hecho, hay algunos estudios que realizo en mis clínicas donde justamente veo ese aspecto desde la concepción. En qué condiciones la persona fue concebida. Podemos recopilar los datos más importantes, más significativos de cómo se dio, cómo se gestó, cómo fue esa pareja realmente configurada. Si nosotros ubicamos, por ejemplo, a las abuelitas, ¿no?, a nuestras tías, pues hablan de historias no precisamente de mucho amor. Claro. Hay quien en la época de la Revolución, por ejemplo, ¿no?, pues se enamoró por ahí de alguien, se fue y bueno, pues realmente ha habido una desestructura muy grave. Tanto es así que, por ejemplo, en ocasiones causa un poquito de inquietud cuando les digo, a la pareja se le elige con la mente inconsciente. Y todo aquello que me incomoda de esa persona, en realidad lo tengo yo. Aunque sea muy difícil aceptarlo, aunque querramos voltear el reflector hacia allá, como lo decías muy bien, lo cierto es que no. Esto está diseñado, está muy estudiado, y en la medida que estoy descalificando, que estoy demeritando a otro ser humano, en esa misma medida me estoy descalificando a mí, porque yo lo elegí. Cierto, qué fuerte, porque entonces nos haces caer en esa conciencia de darnos cuenta, las adicciones van mucho más allá, ¿no? Mucho más allá. Nos hablas de la etapa de la concepción,
cuando incluso a veces no se hablaba hace muchos años de la planificación familiar. Y ahora podríamos irnos al extremo de la sobreplanificación familiar, ¿no? Cuando incluso hay familias que ya quieren manipular genéticamente el futuro de los bebés. Y creo que estamos en los extremos en lugar de llegar a un equilibrio donde en realidad se planifica pues, esa relación, esa comunicación con la pareja para que el niño tenga ese bebé, ese fruto, tenga todas las herramientas para evitar caer en estos extremos de las adicciones, doctora. ¿Qué podemos hacer entonces si ya se diagnostica una adicción en un paciente para tratar a este mismo? Sí, primero, la parte más compleja es que la persona acepte. Y esta aceptación implica una derrota, un admitir que no puedo, que esto me está rebasando, que realmente ya agoté mis recursos, mi cuerpo está reportando padecimientos, no me siento realmente en equilibrio. Se dice que la salud es la armonía del aspecto físico, mental y espiritual. Y en la medida que no estoy en ese equilibrio, en esa armonía, estoy enfermo. Es paso número 1, aceptar, porque nos ponías el ejemplo en esa conferencia de todos los que estamos en negación, ¿no? Entonces, paso número 1, aceptar. ¿Se vive como un duelo, doctora, cuando aceptamos que tenemos una adicción? Sí, y lo que requiere sobre todo es una explicación muy profunda. Para que una persona pueda aceptar que está padeciendo una adicción, necesita comprender el contexto de su enfermedad. Saber que quiere quizá, por supuesto, salir de ahí cuando tiene esos momentos de lucidez y conciencia. Pero normalmente nos gobierna, se dice, hasta más de un 75%, nuestra mente inconsciente. Se procesa la información muy rápido y solamente esos instantes en que se pretendiera cambiar, dejar esta práctica, tratar de encontrar una solución, lo cierto es que no se da precisamente porque la persona está regularmente bajo estados de inconsciencia. Vamos a seguir platicando sobre recuperación de adicciones aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya, quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre recuperación de adicciones. ¿Y nos podrías ayudar, doctora, a decirnos qué podemos identificar nosotros como individuos, como signos de alerta de que tenemos una adicción? Porque lo hemos comentado en los bloques anteriores, es muy fácil ver, ¿no? Ver hacia afuera al otro, juzgarlo, incluso etiquetarlo, pero a veces no nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué aspectos podríamos identificar que nos alerten de una adicción? Sí, esto realmente el signo distintivo que nos va a permitir identificar que estamos en un proceso adictivo es la inestabilidad. Regularmente hay como esa zozobra, ese miedo permanente, esa incertidumbre. Hay un desinterés también por las actividades habituales. No se habla. La persona que tiene una adicción regularmente se aísla. Piensa que en algún instante va a encontrar esa solución, que ese vacío lo puede seguir colmando. Sin embargo, hay una desconexión muy profunda porque el vacío es espiritual y no lo puede colmar ninguna circunstancia material. Muchas veces hemos olvidado como sociedad el tema de la espiritualidad. Cierto. Y en el contexto de adicciones es imprescindible para poder descubrir ese propósito de vida, cuál es el sentido que quiero darle a mi existir. También me ayuda el contexto espiritual y me va a indicar si yo no tengo ya esos propósitos bien definidos, si mis sueños he optado por cancelarlos, si hay una apatía muy importante, es muy probable que la persona esté pasando por una adicción. ¿Y qué hacemos en ese momento, doctora? O sea, si ya identifico varios de estos aspectos, ¿a dónde recurrimos? Sí, bueno, la verdad que se sugiere, sí hay algunos espacios que tienen como ese propósito de recuperación de adicciones,
en mi experiencia, puedo decir lo siguiente. Médicamente, el médico especialista en adicciones es un psiquiatra. Y si pensamos en esto es muy delicado, porque todavía el contexto psicológico nos puede dar algunas herramientas. Sin embargo, cuando la adicción está realmente diagnosticada, se requiere un tratamiento de tipo psiquiátrico. Y hay otros espacios donde pueden ayudarnos. Nosotros desde el enfoque integral justamente buscamos eso. Revisar a detalle qué está sucediendo, darnos ese tiempo. Ahora estas consultas que son tan express, no permiten ese acercamiento al corazón del paciente. Recuerdo mucho a un maestro médico, que él es especialista en alopatía y en homeopatía, nos decía mucho eso. Hay que llegar al momento justo en que el paciente va a poder abrir su corazón. Si nosotros interrumpimos porque quizá no le dejamos hablar, porque nos dedicamos a dar instrucciones, estamos perdiendo un tiempo muy valioso. He estado recibiendo a muchos varones con adicciones. Y también hay mujeres, ¿no?, bajo otro contexto de adicciones. En los hombres es propiamente este tema a sustancias, a relaciones destructivas, y en las mujeres regularmente sí es circunstancias de dependencias emocionales muy severas. Y regularmente, también por cultura, los caballeros difícilmente hablan. Son 3 minutos que ellos ya expusieron todo, ¿no?, que pudieron resumir lo que está sucediendo y pues no hay más que decir. Entonces, he aprendido en la práctica clínica a escuchar con mi corazón, a darles el tiempo. Y es impresionante ver a un hombre llorar, hablar de ese dolor profundo del alma, sentirse escuchado, aceptado. Hace no mucho estaba en un grupo donde había como 30, 40 mujeres y les pregunté, regularmente hay esta polaridad, ¿verdad? El mundo masculino, el mundo femenino, y como que no nos mezclamos mucho. Si ustedes pudieran definir en una palabra a los varones, ¿cómo los definirían? Y fue así como una voz, ¿no? Al unísono, egoístas. Y les dije, ¿y a nosotras? Nos toca ser las buenas de la película, ¿no?, las dulces, las nobles. Pues no, tan egoístas como los caballeros. Porque resulta que el egoísmo es una forma de protección. Toda persona que está muy enfocada en sí misma es porque ha sido profundamente lastimada. De hecho, uno de los hilos conductores para detectar una persona con adicción es si es alguien egocéntrico, excesivamente centrado en sí mismo. Y cuando conversa, hablemos de mí, soy yo, en fin, continuemos conmigo. La persona egocéntrica regularmente padece algún tipo de adicción. Importante esto que nos mencionas, doctora, porque es cierto, para los hombres es más difícil comunicarse, pero no solamente con otros hombres o en contextos sociales, sino en la consulta. Y creo que como personal de salud debemos desarrollar estas herramientas de escucha activa, de entrevista motivacional, de vocación, de darle la palabra al paciente, porque cada vez acortamos más las consultas, lamentablemente, sobre todo en sector salud, y entonces en 20 minutos queremos, pero ver al paciente, diagnosticar, recetar, dar instrucciones y vámonos, ¿no?, el que sigue en serie. Y en realidad necesitan una atención, como muy bien lo has enfatizado hoy, integral. ¿Qué incluye esa atención integral, doctor? Sí, es por supuesto un diagnóstico que es muy detallado. He aprendido justamente en toda esta experiencia profesional que en la medida que nos detenemos a hacer esas preguntas estratégicas, donde la persona quizá no quiere hablar, a mí me pasa que les pregunto en qué puedo servirle, a sus órdenes, y me dice, doctora, no sé ni por dónde empezar. No sé, movámonos de la cabeza a los pies. Todo lo que nos incomode físicamente, después, ¿cómo vamos en la vida? ¿Cómo está el corazón? No, yo cerrada ya esa posibilidad, ¿no? He tenido experiencias que no me ayudan y luego desde ahí comenzamos un diálogo que va fluyendo de una forma muy hermosa. Y hay un instante en que tengo que dar el diagnóstico y ahí es cuando busco las palabras más adecuadas, más amorosas, más respetuosas para decirle a la persona, observo que está sucediendo esto. El día de hoy justamente atendí a una persona que estuvo en un matrimonio por 40 años,
con un hombre que padece esquizofrenia. Fíjense, 40 años. Y es impresionante ver ese rostro con principios de parálisis facial, con un miedo terrible a la vida y darle esa confianza, que la persona pueda utilizar los recursos que existen en el plano incluso legal. Claro. Y que sepa que yo no puedo, si yo no causo algo, no lo controlo y no lo curo. Y en ocasiones asumimos ese papel. Por ejemplo, si este programa lo está viendo una mamá, una hermana, una prima, una tía, que sabemos que tenemos familiares, porque esto es un hecho. Todos, o tenemos, a mí me pasa en el consultorio, o amistades o familiares que tengan alguna adicción. Nosotras mismas podemos estar padeciéndola y no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos? Informarnos, darnos ese tiempo para realmente preguntar en esta estructura que decía, que es muy sencilla. Vamos por los planos físicos, qué pensamos, qué sentimos y después cuál es mi propósito de vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuánta gente en nuestro país no está satisfecha con su trabajo? Es verdad. No ha logrado encontrar su camino, está simplemente quizá cubriendo una necesidad familiar, social, pero no hay plenitud. Y eso también va deprimiendo a alguien y va causándole que de pronto se refugie, por ejemplo, en cierto tipo de lecturas, en cierto tipo de música. Hay muchos mensajes subliminales que comienzan a generar en nuestra psique tendencias suicidas. Y todo esto es como un caldo de cultivo perfecto para que una persona se lesione, se autoagreda. Y no solamente hablamos agresión física, ¿verdad, doctora? Porque nos podemos agredir de muchas maneras, con nuestros pensamientos, incluso agredirnos si yo ya sé que me hace daño. Mencionábamos al paciente con diabetes, ¿no? Que ya es consciente tal vez, o ya sabe, ya tiene el conocimiento de que le hace daño el azúcar y se lastima consumiendo azúcar. O aquel paciente que tiene alguna indicación de, por ejemplo, tiene que hacer ejercicio porque sus huesos, y no lo hace. También es una forma en que ellos mismos se van lesionando, doctora. Sí, de hecho, ahí el tratamiento que nosotros podamos prescribir de cualquier índole difícilmente va a tener resultado, porque no hemos trabajado en la base. Primero pienso, siento y actúo. Pues necesito revisar con todo detenimiento cómo están mis pensamientos. ¿Por qué razón no estoy respetando y honrando la vida? ¿Por qué en ocasiones vamos conduciendo el auto y alguien nos agrede y nos insulta? O nosotros también lo hacemos de manera inconsciente. Sí. Y todo eso tiene que ver con esos temas no resueltos. El día de ayer estuve en un centro de rehabilitación de adicciones y les dije a los jóvenes: chicos, necesitamos de su fuerza, necesitamos de su fortaleza, de su salud, de su conciencia. Este país requiere que sobre todo la fuerza de los jóvenes esté muy bien encauzada, que retomemos contextos de cultura, que sepamos la belleza y la magia que hay en este país, que prácticamente en todos los lugares hay zonas arqueológicas. Tenemos una filosofía maravillosa. El enfoque que tengo para el abordaje médico justamente es honrar el contexto mexicano. He podido perfilar una terapéutica que nos va dando como esa caricia al alma y justamente, fíjense, retomando algo hermoso que no se conoce. En el mundo no existe una lengua más hermosa, más profunda, más filosófica y más espiritual que la lengua náhuatl, la lengua de nuestros ancestros. Cuando tú le dices a una persona, no tendríamos que usar el te amo, sino nimitz tlazotla, que es ceremonial, y llega directamente al corazón. Por ejemplo, a través de estas terapéuticas, es hermoso arrullar, es hermoso cantarle a una persona con el corazón y decirle todo va a estar muy bien. Y ese hombre que llegó quizá con mucha dureza, de pronto ve el poder de la ternura. Lo dijo un escritor centroamericano: nunca son inútiles la verdad ni la ternura. Y la doctora Eri pensó, ¿por qué diría él esto cuando es el precursor de la independencia en su país? Porque la verdad nos hace libres y porque la ternura nos hace compasivos. Entonces, ¿a dónde tenemos que encauzar todo lo que estamos haciendo? Justamente es ella. Entonces les decía a estos jóvenes, ¿ustedes tienen idea cuál es el origen de esta adicción a las sustancias que ustedes padecen?
No, pues fíjense, algo que me impactó, son seres tan hermosos. Les dije, yo sé que entre ustedes hay artistas, sé que escriben, cantan, bailan hermoso, que tenemos poetas. Se dijo hace muchos años, México, tierra de artistas. Ustedes son artistas, pero sucede que el espíritu está dormido. Estamos llegando a un contexto de despertar espiritual. Y para eso hay un proceso. Y muy sencilla, la pregunta estratégica es, ¿con qué o con quién yo estoy resentido? Para solucionar, vamos a seguir platicando sobre este tema aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya, quédese con nosotros. Salud en Casa y vamos a seguir platicando sobre recuperación de adicciones. Nos decías, doctora, una pregunta clave en el bloque anterior, que es hacernos a nosotros o el paciente que tiene una adicción preguntarse con quién está resentido. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? Platícanos. Sí, en un estudio que se hizo hace cerca de 70 años, se descubrió que las personas justamente que tenían mayor tendencia adictiva son aquellas que nunca hablaron con esas personas que finalmente les lastimaron. Que en este honrar a nuestros cuidadores primarios, se nos olvidó también que hay un momento en que necesitamos decir, esto no me gustó, esto no estuvo bien, esto me lastimó. El resentimiento como tal es una tendencia interior a reconocer que se cometió conmigo una injusticia, que hubo una traición, que hay una secuela quizá de abandono, quizá de rechazo. Tal vez fui concebida desde un entorno muy violento. Entonces, eso va a hacer que la persona indirectamente e inconscientemente quiera hacer justicia, busque que alguien responda de ese daño que tiene. El detalle es que como no encuentra la manera de canalizar, como no sabemos hablar, exponer, porque cuando quizá queremos aclarar una circunstancia se toma personal, quizá la otra persona no está preparada, no es un momento, no lo hago de la forma correcta, pues resulta que voy avanzando en el tiempo y se genera en el fondo del corazón una tendencia muy humana a quererse vengar, a querer ejercer esa justicia. Pero resulta que no encuentro a alguien más y veo a esta persona. Y entonces comienza la autoagresión. Toda adicción es una forma de autoagresión. Dice una frase de la comunidad de Norteamérica. Es como tomarse el veneno y querer que alguien más muera. Así de grave y delicado es, ¿no? Entonces, ese cuerpo se está devastando, ese ser humano está perdiendo su identidad, su dignidad, y va a haber un instante en que pierda la conciencia. Se dice, por ejemplo, que las adicciones, todas las adicciones son crónicas, es decir, cuestión de tiempo, progresivas, van avanzando, se requiere mayor intensidad y finalmente son mortales. Los dos escenarios para una persona con adicciones son terminar en un contexto psiquiátrico al borde de la locura o al borde de la muerte, porque el trastorno es a nivel neurológico, entonces imprescindible atenderse. Claro, doctora, ¿y a dónde nos acercamos? Platícanos. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros tenemos espacios dedicados justamente para este propósito. Puedo compartir mis datos, mi número telefónico. Pueden llamarme con toda la confianza. Sé, licenciada Amparo, que tú, el programa, la mística de Televisión Mexiquense es justamente servir y vernos como lo que somos, una fraternidad, una gran comunidad donde podamos ser solidarios. Entonces voy a compartir mi número telefónico, pueden llamarme y preguntarme y les pueden causar qué podrían hacer, cómo empezar. Tengo, por ejemplo, información muy valiosa, libros, artículos, constantemente trabajo estos temas. Si alguien quiere invitarnos para que vayamos a las escuelas, a la universidad, en fin, donde necesiten, tengo toda la disposición de hacerlo. Solamente nos organizamos y con mucho gusto. Entonces, mis datos son, mi número telefónico, mi celular directo es 722-204-81-63. También material muy valioso que nos puede ayudar a trabajar temas de adicciones. No solamente esta información es, doctora,
para el paciente, también para toda la familia que hablábamos en los bloques anteriores. No solo necesita ayuda ese individuo, sino toda la familia. Incluso como sociedad deberíamos prepararnos con esta información, acercarnos a tu canal, acercarnos a ti para conocer un poco más desde nuestro rubro, digamos, desde nuestro asiento, qué podemos hacer por los demás, ¿verdad? Exacto, si nosotros ubicamos las avenidas de la ciudad de Toluca, aquí en Metepec, realmente a mí me pesa mucho el corazón cuando veo una persona enferma ahí, ¿no? Padeciendo, olvidándose de sí mismo, realmente sufriendo, pidiendo quizá una moneda. Es algo muy cruel y no podemos ser ajenos a ello. En la medida que nosotros no nos sintamos parte de esta gran comunidad, volveremos a ser indiferentes. Se cuenta que en la época del Holocausto llegaban por algunas personas, quizá pensemos en un estado distante. Después llegaron a una ciudad cercana. De pronto llegaron con la familia de esa persona que durante mucho tiempo observó lo que pasaba hacia afuera. Y dijo esta persona: vi que vinieron por todos, reaccioné hasta que vinieron por mí, ya era demasiado tarde. La invitación es: no seamos indiferentes, indolentes ante una problemática que va a cobrar facturas muy altas. Nosotros necesitamos volvernos a reestructurar y este cambio tiene que venir de la sociedad. Si yo no sé o no estoy informado, el hecho de que hoy estemos escuchando quizá por primera vez el contexto de las adicciones, que es un mundo, he tenido la ocasión de especializarme en el tema y realmente es muy hermoso poder ofrecer esa ayuda de corazón, que las personas se acerquen, que pregunten, que sientan esa confianza de que no estamos solos, de que en muchas ocasiones quizá alguien se siente devastado y no sabe con quién hablar, puede llamarme. Y a mí me encanta, la verdad. Familias lo que hacen con estas personas con adicciones es aislarlos, enfatiza eso un poco más su adicción, entiendo por todo lo que nos has platicado. ¿Qué podemos hacer entonces como familia si ya identificamos a esa persona con adicción? ¿Cómo lo podemos apoyar? ¿Qué hacemos desde nuestra trinchera? Sí, podemos abordarlo directamente. Yo a veces les digo, generar como el ambiente, volvamos a seducirnos, volvamos a conquistarnos. A veces decimos, verán, nuestros niños y jóvenes están ahí enajenados con la tecnología, pero ¿qué tal que les preparo un chocolate espumoso? A mí me fascina cocinar. Tengo la bendición de descender de una familia michoacana dedicada al rubro de la gastronomía ancestral, ¿no? Entonces, pues es hermoso. Y yo me he dado cuenta de eso, que a veces cuando quiero conquistar a alguien y quiero hablarle de algo que considero que puede ser valioso, le preparo algo delicioso. Y desde ahí ya generas el ambiente y simplemente hacer sentir a la persona especial y decirle así, tal cual, con mucho amor y con mucho respeto, quiero decirte que he observado esto y yo me siento respecto de esta situación así. Estoy preocupada, estoy triste, realmente no sé qué hacer. ¿Pudiera ayudarte de alguna manera? ¿Quieres que busquemos información? Lo primero es eso. Claro. Se dice que información es poder. Si yo me informo, puedo ser alguien que realmente aporte una ayuda. Y también se ha dicho siempre, ¿estoy del lado de la solución o del lado del problema? Si evidentemente no estoy contribuyendo a que alguien con una adicción ya muy identificada se esté recuperando, es un hecho que estoy del lado del problema y que también estoy muy enfocada en mí. Necesito salir un poquito, leer. Hay información, les decía, muy hermosa, muy valiosa, muy simple. Por ejemplo, quisiera terminar con esto en este aspecto, porque considero que es imprescindible saberlo. Claro. Fíjense que por diseño divino, así lo digo, hay una falencia en el hígado de las personas con tendencia a la adicción. Esa falencia es que no metabolizan las sustancias químicas de la misma manera que lo hace una persona que no tiene la tendencia a la adicción. En medicina escuchamos muy poco, los médicos poco se refieren al alma, creo que más bien es este aspecto integrativo el que lo rescata, ¿no? Por cierto, también teníamos ese aspecto espiritual, ese aspecto emocional, qué tan importante es para estos pacientes con adicciones y para la sociedad que recuperemos la valía del alma. Sí, las sociedades de Occidente hemos desequilibrado esta balanza. La vida
si pudiéramos ponerla en dos planos, el contexto material y el contexto espiritual deben permanecer en equilibrio. En la medida que el contexto espiritual no es preponderante, no está en equilibrio, se van a detonar muchas circunstancias. Hoy, por ejemplo, lo sabemos, ¿no? Hay espacios para poder quizá asistir a algún culto religioso y los convirtieron en museos o simple y sencillamente dejaron a las personas de asistir. Sí. Se comenzó a descalificar el contexto de la fe. Y veamos esto, la espiritualidad es un universo, una religión es una porción mínima. Eso es imprescindible entenderlo, porque si entiendo esto, entonces tengo una gran posibilidad de recuperación. La adicción no se entiende para recuperarse si no está el contexto espiritual. Importante es rescatar no solamente como sociedad, como familia, sino como individuo este tema de la espiritualidad. De verdad, muchísimas gracias, doctora, por toda la información que nos has brindado el día de hoy. ¿Quieres decirnos algo más? Agradecer, Amparo, la calidez, la extraordinaria entrevista. Me gustó mucho, de verdad, tu forma, tu sencillez y la disposición para recibirme, esta invitación que hago a todas las personas de que podamos acercarnos a conocer un poquito más, que tenemos todo en este país para ser una sociedad verdaderamente íntegra, útil y feliz. Muchísimas gracias, doctora. Las puertas están abiertas para ti siempre.